ser empoderadas por esos dones para el movimiento del ministerio de Jesucristo en la tierra. Cuando dice amén. Y estamos viendo unos tiempos finales donde la iglesia tiene que prepararse. ¿Cuántos saben que estamos en los tiempos finales? Estamos en los tiempos finales y usted puede verlo a través de las noticias, que nos estamos acercando a un caos donde la única salida que ve que el mundo va a tener es el levantamiento del anticristo, y es donde él se va a posicionar, porque recuerda una cosa, el anticristo se posiciona en medio de la crisis. Por eso cuando el anticristo se posiciona, todo el mundo lo ve como lo que, como la solución. Él es la solución a todo este caos. Él es la solución, y eso es lo que se está perfilando mundialmente, económicamente. Se están dando cosas que usted mira el periódico y dice: Cristo está cerca, ¿cierto que sí? Así que dígale que está al lado, no tenga temor, Cristo está con nosotros. Amén. Dale que está al lado, si tienes que morir crucificado, pues ni modos. Ay, mamá, ay, ahí sí, ay, yo creo que uno dijo: ay, ¿cómo? ¿Sí o no? Si hay que morir decapitados, ¿qué más? ¿Cierto? ¿Cuántos se apuntan a esa? ¿Ah? Nadie quiere morir decapitado, ¿sí o no? Pero después les voy a enseñar acerca del bautismo del sufrimiento. No, la pastora dice: oh, no, ya, la iglesia tiene que pasar por una tribulación. Así que el que persevere hasta el fin, ¿sí o no? Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a orar. No lo quiero asustar, pero quiero introducir lo que va a hacer el Espíritu Santo en este tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por cada testimonio. Gracias por la sanidad de Leopoldo. Gracias por la residencia, la ciudadanía de mi hermana Alba. Gracias por la sanidad de Margarita, Señor. Gracias por su casa, porque aún ella nos recuerda que tú nos provees todo lo que tenemos, Señor. La renta, la comida, lo que tenemos no es porque lo merecemos, sino porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias, Señor, por cada testimonio que se levanta aquí en la iglesia. Aún, Señor, por el paso que va a dar la iglesia Casa Internacional, Señor. No sabemos, Señor, es el paso que vamos a dar, pero tú tienes el control absoluto de toda la obra. Señor, pues esta obra no le pertenece a nadie más sino a ti, Señor. Ponemos a esta iglesia en tus manos, ponemos el liderazgo, ponemos los servidores, ponemos las familias y, Señor, nuestras vidas en este momento, para que tú abras nuestros oídos, nuestro entendimiento, y podamos entender esta última clase de liderazgo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a entender tu propósito, y ayúdanos, Señor, a saber más y más y más de tu presencia en este momento. Te queremos dar toda la gloria, te queremos dar toda la alabanza, Señor. Te queremos dar todo el honor en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dígale que está al lado tuyo: ha sido llamado por Dios. Vamos, pero dígaselo. Todos tienen que reconocer eso esta mañana, esta noche. Hemos sido llamados ¿por quién? Por Dios. Usted tiene que entender algo, y es de que Dios nos ha llamado. El que nos llamó fue Dios. ¿Cuántos saben eso? El apóstol Pablo dijo: yo soy siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora, el líder cristiano tiene que entender una cosa: el líder cristiano ha sido llamado para trabajar en el reino de Dios. Amén. Algunas veces yo iba a traer, no los traje, se me olvidó lo que yo tenía que hacer, pero iba a traer 2 aritos. ¿Sabe cuáles son los aritos? Cristian, sí, tráeme 2 hula hulas, tráeme los dos de esos. Eso es lo que iba a traer. Porque la mayoría de los cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? Gloria a Dios. La mayoría de nosotros los cristianos creo que hemos interpretado mal la escritura, y aún nosotros los líderes hemos interpretado mal lo que Jesús quiso decir, o la obra que Cristo quiso hacer en la tierra. Pero todos tenemos que entender que Jesucristo no vino a darnos una vida placentera y cómoda. Cristo vino a establecer el reino ¿de dónde? De Dios en la tierra. Ese es el propósito por el cual, recuerda la visión de Jesús. La visión de Jesús no fue ir a la universidad, no fue comprar casa. La visión de Jesús fue establecer el reino de su Padre. Por eso dijo: yo he venido a hacer la voluntad de ¿quién?
de mi Padre, he venido a hacer la voluntad de Dios, y la voluntad y el propósito de Cristo era morir en la cruz del Calvario. Esa era la misión de ¿quién? De Cristo. ¿Y la cumplió? Sí. ¿Cuál era la misión del apóstol Pablo? Llevar el evangelio a ¿quiénes? A los gentiles. Esa era la misión del apóstol Pablo, llevar el evangelio ¿a dónde? A los gentiles. ¿Cumplió la misión? Sí. ¿Cuál fue la misión de Moisés? Sacar al pueblo. Ponme uno aquí, el otro aquí. Muy bien, sacar al pueblo de Israel. ¿De dónde? De Egipto, ¿cierto? De la esclavitud. Solo uno, solo dos. Ok, ¿cuál fue el propósito de Josué? Entrar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, ¿cierto? Muy bien, cada hombre en la Biblia tuvo un propósito, dígame un propósito. Y cada hijo de Dios tiene un propósito y un destino determinado por Dios. Dios nos trajo a Canadá con un propósito, digo amigo propósito. Digo amigo, Dios me trajo a Canadá con un propósito. Muy bien. Dios me trajo a esta nación a ser pastor, ¿cierto? Porque yo no era pastor donde estaba. Dios me trajo a esta nación a ser pastor, ¿cierto? Y a liderarlo a usted para que usted alcance ¿qué? Su propósito. Dígale que está tu propósito no ha terminado. Cada uno de ustedes tiene un propósito específico por Dios. Muchos lo alcanzan, otros no lo alcanzan. ¿Ok? ¿Por qué no lo alcanzan? La mayoría de los que no entienden es porque entienden esto. Nosotros nos convertimos al cristianismo, ¿cierto? Pero desafortunadamente seguimos en nuestro plan, en nuestra vida, y queremos que Dios bendiga nuestra vida, nuestro plan, nuestros sueños. ¿Cierto que sí? Pero la verdadera verdad de Dios es que el Hijo de Dios se transporta de su camino al camino de ¿quién? A la voluntad de Dios. Y cuando usted entra en la voluntad de Dios, esa voluntad que estaba aquí entra en una voluntad más grande. Desafortunadamente muchos de nosotros perdemos el propósito de Dios como líderes porque nos quedamos en este lugar. Pero el verdadero propósito mío no está aquí. El verdadero propósito mío está ¿dónde? En el propósito de ¿quién? De Dios. Y es lo que hemos estado aprendiendo. Hemos estado aprendiendo acerca de las cualidades de ¿quién? De un líder. Y recuerda una cosa, usted dice, pero pastor, el líder es para salir adelante. Claro que sí, pero en el propósito de Dios. Establecer el reino de Dios. Dios lo va a establecer en un lugar, lo va a posicionar en un lugar, y de ahí usted tiene que establecer reino. Digo amigo, reino. Y esas fueron las cualidades que vimos. Y hoy en este cierre de esta enseñanza quiero hablar de una de la más grande cualidad que debe tener un líder. Y la más grande cualidad que tiene que tener un líder está en Mateo 16:24. Recuerden que estamos hablando de líder de reino. Y creo con todo mi corazón que aquí en este lugar eso no solamente hay creyentes, hay líderes, ¿cierto que sí? Mateo 16:24, miren lo que dice ahí. Entonces Jesús dijo ¿a quién? Básicamente esa palabra no es para los no creyentes. Esa palabra es para todo que es creyente, ¿cierto que sí? Estudiante. Dijo así, Jesús dijo esto: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cómo dice ahí? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Una vez más lo queremos leer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cualidad final de un líder de reino es que tiene que negarse a sí mismo. Esa es la cualidad de un líder de reino. Miren lo que dice nuevamente el Señor en Marcos capítulo 8 y versículo 34. Nuevamente el Señor, Jesús era un maestro exigente. ¿Cuándo dicen eso? Amén. No sé cuándo ustedes han ido a una escuela y han visto profesores exigentes que le exige el examen así. Por ejemplo, donde nosotros estamos tomando las clases en Indiana, el profesor quiere los S's de esta y esta forma.
Nos dio unas hojas donde nos dice el S lo quiero con esta forma. Inclusive nos mandó a una dirección electrónica de una universidad en Estados Unidos donde indica cómo se hace un S. No como usted lo quiera hacer, como el profesor que dice. Y si nosotros no seguimos esa dirección, pues la nota va a ser ¿qué? Mala. Porque el profesor es exigente, ¿cierto que sí? Y el profesor o el maestro de nuestra vida es Cristo. Y Cristo pidió esto, dijo, y lo llamando a la gente y a sus discípulos, dijo, si alguno quiere, ¿si alguno qué? Si alguno quiere, eso es opcional, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la cualidad con que quiero terminar este curso de liderazgo. El líder tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué significa eso, pastor? Significa abandonar mi voluntad y decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Porque la voluntad de Dios, dice la palabra en Dios Romanos, ¿cómo es, Silvia? Es buena, agradable y perfecta. Cuando el líder de Dios, escúcheme bien, hemos hablado hasta en el discipulado, es muy difícil confiar en alguien a quien tú no conoces, ¿cierto que sí? Pero Dios nos está invitando a nosotros a confiar en Él, a tomar nuestra cruz, a dejarnos nuestro deseo y meternos en el deseo de ¿quién? De Dios, porque aquí se cumplirá nuestro propósito y nuestro destino. Por eso Jesús le dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo tiene que ¿qué? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y ¿qué dice ahí? Y seguir. Muchos de nosotros queremos que Él sea nuestro Salvador, lo que hablamos del discipulado, pero no queremos que Él sea nuestro Señor. Queremos que Él me reciba en el cielo y me diga bienvenido. Y yo le diga, ay, gracias Jesús, qué bueno, tú eres mi Salvador. Y Jesús te pregunta, ¿y qué hiciste en la tierra? No, pues yo viví tranquilo, gracias al Señor me bendeciste, Señor. Pero es que no es una pregunta, sino que el Señor te va a preguntar, bueno, ¿y qué hiciste en la tierra? Entonces, no hice nada. Fui a la iglesia los domingos. Y Dios te va a decir, bueno, pues no te salvé. Yo te salvé, había un propósito. ¿Cuál era la misión? Está en Mateo 28, ¿cierto? Sí. Ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de cada cristiano es discipular, evangelizar, compartir del evangelio, salvar personas del infierno. Esa es la misión de cada cristiano. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos negado a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios? Es difícil hacerlo, pero es necesario hacerlo. Cuando el Espíritu Santo, yo siempre viví mi vida yendo a la iglesia los domingos y sirviendo al Señor, pero nunca había comprendido esto que viene por el Espíritu Santo. Siempre era, Señor, bendice mi proyecto, Señor. Yo tenía muchos proyectos, ¿no? Monté como 3, 4 compañías. Y siempre era, Señor, es para tu gloria. Haciendo que uno hace así, ¿no? Señor, bendíceme porque yo prometo el diezmo. Cuando uno empieza a ganar harto ya creo que el diezmo, ¿sí? Pero yo decía, Señor, es para tu gloria, Señor, bendice mi negocio. Pero me daba cuenta de algo. Cada vez que yo trataba de caminar, Dios me cerraba la puerta. Y empezaba a entender, Señor, pero ¿por qué no me bendices? Porque esto no me sale bien, porque tú no me quieres bendecir, que estoy haciendo mal. Pero no alcanzaba a entender que Dios me estaba llamando al propósito de ¿quién? De Él. El problema es que yo no quería negarme a mí mismo. Yo quería hacer mi voluntad, quería buscarlo cuando yo tenía tiempo, cuando quisiera, no cuando Él me estaba pidiendo que buscara. Inclusive cuando el Espíritu Santo me dijo a mí que trabajara medio tiempo, pues eso es lo que yo sentí del Espíritu, que necesitaba dar más tiempo a Dios en oración, ¿cierto que sí? Y yo decía, bueno, voy a trabajar medio tiempo y medio tiempo en la iglesia. Pero cuando fui en el 2013, ¿cierto? Yo todavía estaba aquí en este lugar, ¿cierto? Todavía tenía mi trato, todavía estaba chévere, mis sueños, ahí estaba chévere. Pero en el 2013, el Espíritu Santo colocó esa palabra en mi corazón. Y me dijo una palabra, me dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y mi justicia, lo demás va a ser ¿qué? Entonces entendí algo, necesitaba negarme a mí mismo. Entonces empecé, Señor, ok, no es lo que yo quiero, no me voy a ir de London, porque no se va a ir de London. Entonces no me voy a ir de London, Señor. Ok, no vamos a conseguir trabajo. Ok, ¿qué quieres que haga? Renuncia al trabajo. Ok, Señor, aquí estamos. ¿Vamos a hacer qué? Tu voluntad.
Y la cualidad de un líder de reino es que se niega a sí mismo para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Digo conmigo, negarse a sí mismo. Ahora, para negarse a sí mismo, el líder tiene que atender y reconocer su llamado. Digo conmigo, reconocer mi llamado. Si usted no reconoce y entiende que Dios lo llamó, entonces no se puede negar a sí mismo porque no entiende lo que está haciendo. Pero muchos de nosotros tenemos que entender que Dios nos ha llamado. Digo amigo, Dios nos ha llamado. Algunas veces mis hijos pueden decir, es que mi papá me trae a la iglesia. No, yo no estoy trayendo a la iglesia solamente porque es mi papá, sino porque entiendo que en ellos hay un llamamiento de Dios. Y hasta que ellos no entiendan ese llamamiento, no van a poder entrar al propósito ¿de quién? De Dios. Es como que Silvia le gusta el hockey, pero ve a Anthony jugar de hockey, ¿cierto? Lo ve. Pero un día le dice el técnico, Silvia, necesitamos un goalie, necesitamos que se meta en el arco, ¿cierto? Entonces Silvia va a pasar de una espectadora ¿a qué? A jugar, ¿cierto que sí? Y el problema es que muchos de nosotros, yo creo que Jesucristo Señor se agarra la cabeza, de que muchos de nosotros estamos como espectadores y no realmente nos estamos poniendo ¿qué? La camisa para jugar el propósito ¿de quién? De Dios. Aún nuestras oraciones se tornan egocéntricas. Señor, bendíceme. Señora, por eso me gusta cuando le digo, toque un hermano y ore por él. Porque usted necesita entender una cosa, en este lugar no nos negamos a nosotros mismos, pero en este lugar sí. ¿Por qué? Porque en este lugar le decimos, Señor, no mi voluntad sino ¿tú qué? Por eso Jesús le dijo, ¿cómo fue que le dijo Jesús al Padre? Que no se haga ¿qué? ¿Cuántos de nosotros podemos orar de esa forma? ¿Cuántos de nosotros podemos decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad? Porque el verdadero líder de reino entiende su llamamiento. Dios me llamó. Solamente la pastora, bueno, gloria al Señor. Ojalá hubieran sido 4 amenes aquí. Porque usted no entiende que Dios lo ha llamado, entonces no puede llenar el propósito por el cual Dios lo puso aquí. Si usted no entiende que Dios lo llamó, entonces simplemente está aquí porque pues sí, Dios lo quiere bendecir, pero no hay propósito. Pero mire lo que dice en Mateo capítulo 22 y versículo 14. En ese Mateo 22 hay una parábola. En esa parábola se hace una cena, ¿cierto que sí? Y en esa cena el rey invita a todos los que quieren venir, a todos sus amigos los invita, pero todo el mundo empieza a sacar un montón de excusas. Y termina diciendo esto, porque muchos son, ¿qué dice ahí? Llamados y pocos, como dice ahí. Realmente lo que está diciendo la palabra es, muchos son llamados, pero pocos levantan la mano y dicen, yo quiero ir. O sea, Dios, diga conmigo, Dios a todos llama. Inclusive, no sé cuánto han visto la película Evan Salmighty, ¿sí o no? Evan Salmighty, el que hace el arca de Noé, ahí en Washington, ¿cierto que sí? Cuando él le empieza a salir barba y le ¿cierto? la túnica de Noé, y en medio del Congreso se convierte así, ¿no? Como Noé, y todo el mundo, wow. Y cuando en la entrevista le dicen, Evans, pero ¿por qué Dios lo escogió a usted? Me gustó la respuesta que dijo. Dijo, Dios no me escogió a mí, Dios nos escogió a todos. Entonces, si se da cuenta en este momento, Jesús está llamando a ¿quiénes? A todos, digo amigo, todos. Pero no todo el mundo quiere pagar el precio de ese llamamiento. Queremos entrar a la Casa Blanca sin sacrificarnos. Queremos conseguir un buen trabajo. Hoy en día, ¿cuál es el deseo de los jóvenes? Ser ricos sin hacer nada. ¿Sí o no? Es el deseo de los jóvenes. Me invento un producto, me invento un canal, me invento una vaina, me invento. Pero el joven quiere estar en la playa con billete en el banco. Es verdad. Ese es el deseo de los jóvenes, ser famosos sin hacer nada. Voy a poner un video en YouTube a ver si me gano algo. ¿Cuál es el deseo de la gente? ¿Ganarse qué? La lotería. ¿Por qué? Porque no quieren hacer nada. Simplemente no quieren pagar ¿qué? Un precio. ¿Por qué la gente se divorcia? Porque no quieren pagar un precio. Uy, no, casarse, no, mejor no. Novios nomás. No quieren estar dispuestos a ¿qué? A pagar un precio. Y Jesús declaró, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí
mismo, el líder de reino entiende algo, se niega, cambia de lugar para venir a la posición de ¿dónde? De Dios. No estoy. Tranquila. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos conocen la parábola de las vírgenes? ¿Cuántas vírgenes eran? 10. Habían 5 que traían extra aceite y las otras 5 ¿qué? No traen aceite, traen el iPad. Pero no, el extra aceite no. ¿Cierto que sí? Pero unas 5 se quedaron ¿qué? Dormidas. Y las otras 5, bueno, los otros todas se quedan dormidas. Pero a una se les acabó ¿qué? El aceite. ¿Y el aceite representa a quién? El Espíritu Santo del Señor. O sea, hay gente dentro de la iglesia que se le está apagando ¿qué? La llama. Se le está apagando el fuego. Porque aún no ha entendido el llamamiento que tiene de Dios. La responsabilidad. Mire, si yo entiendo que Dios me ha llamado, escúcheme bien, si usted entiende que Dios lo ha llamado, que Dios tiene un propósito con usted, entonces para llegar a ese propósito necesito ¿quién? Al Espíritu Santo. No lo puedo ¿qué? Soltar. Porque entiendo mi llamado, porque entiendo mi propósito y porque necesito el Espíritu para llegar a ese propósito. Entonces 5 se despertaron y tenían ¿qué? Aceite. Y las otras dijeron, ay, no tenemos aceite. ¿A dónde se fueron? A conseguir a la tienda allá un pacho, un poquito de aceite. Y cuando volvieron, ¿qué estaba a la puerta? Too late. Quiero que entienda algo, hermano mío, esta noche. Usted tiene que entender que si es cristiano, tiene que entender una cosa: Dios me ha llamado. Porque muchas veces de las mentiras más grandes del evangelio es que solamente el pastor y solamente los líderes son los que tienen que hacer las cosas. Pero todos los cristianos son ministros del Señor. Usted donde va representa a Cristo. Quiero que sepa eso. Si va al supermercado, ahí no le van a decir, ay, ahí va don Vicente. No, ahí va Vicente, el que va a la iglesia Casa Internacional, es una iglesia cristiana, pues el hombre tiene que ser cristiano. Si don Vicente hace algo malo, entonces, uy, no. Si los que van a la iglesia hacen todo eso, porque representa a quién? A Cristo. Representa una iglesia. Si Cristo se porta mal, yo lo dejo donde Ligia. Y la hermana Ligia, cuéntame a Cristian, por favor. Y llego y la hermana Ligia me dice, ay, pastor, ese niño suyo. ¿Qué va a decir la hermana Ligia? No, si he dicho, estos papás sí. ¿Cómo que? ¿Quién queda mal? ¿Cristian? ¿Quién queda mal entonces? Los papás. Cuando usted entiende, por eso es que estuvimos hablando de que muchas veces la gente no conoce del Señor, porque los cristianos no hemos aceptado nuestro llamamiento a la santidad. Por eso dice la Biblia, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y todos hemos sido llamados a ser santos. ¿Cuántos saben eso? Dios nos ha llamado a cumplir un propósito, pero no queremos negarnos a nosotros. Queremos mantener todavía lo que nos gusta. Queremos decir, es que a mí me gusta esto, ¿y por qué tengo que dejarlo? Porque la Biblia dice que hay que negarse a sí mismo. El líder de reino se niega a sí mismo. ¿Por qué una persona es capaz de renunciar a su trabajo, de vender su casa e irse de misionero para la India? Porque entiende el llamamiento de ¿quién? De Dios, para cumplirlo, y ese es el deseo de su corazón, cumplir el propósito del Señor. Yo el otro día vi un video de una pareja, no sé dónde estaban ellos, estaban en Bolivia. Ellos vivían normal, una pareja en la ciudad, y el Espíritu Santo los llama a ser misioneros en Bolivia. ¿Sabe qué tienen que hacer ellos? Como dice ese versículo, negarse a sí mismo. Decir, Señor, no queremos ¿qué? No queremos este edificio, quiero hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Yo le dijo, ve a Bolivia. ¿Sabe qué hicieron? Vendieron todo y se fueron ¿para dónde? Para Bolivia. Y lo tremendo de esto es que no están en un apartamentazo, están en un cuartico bien económico, pero se están discipulando, están trabajando como misión y están felices. El líder entiende su llamado. Digo, amigo, entiendo mi llamado. Usted tiene que entender que Dios lo ha llamado. Para algo Dios lo llamó. Para algo Dios lo llamó. La pregunta es ¿para qué? Dígale que estoy tuyo, dígale que está al lado tuyo, ¿para qué Dios te llamó? Probablemente el de al lado le dijo, I don't know.
Dios lo llamó para algo. Pero una de las claves es que tiene que negarse a qué. Y usted se va a encontrar, tarde que temprano, escúchame bien. Si usted realmente es un líder de reino, porque esta es la clase final, recuerde. Si realmente usted es un líder de reino, escúcheme bien por favor, tarde que temprano usted se va a encontrar con esta verdad. Va a tener que negarse a sí mismo. Por eso Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Está hablando de las riquezas, pero el pastor Howard fue muy claro, ¿cierto que sí? Si usted le sirve ¿qué? A estos, si usted le sirve a la internet, eso es lo que se la pasa pensando. Se la pasa pensando quién le escribió, qué hay en la noticia, y esto en la internet, y esto, y esto, y esto. Porque la Biblia dice, donde está tu tesoro, ¿hasta dónde? La pregunta ahí en su interior es, ¿en qué me la paso pensando? Pregúntese usted. Si se la pasa pensando en los problemas, pues ese es su Dios. Si se la pasa pensando en los famosos y en los programas de televisión, ese es su Dios. Claro, no estoy diciendo que no tiene a Cristo en su corazón, tiene a Cristo en su corazón, pero no es su Dios. Tal vez es su Salvador, porque espera que sea su Salvador, ¿cierto? Pero no es su Señor. Porque ¿dónde está nuestro corazón cuando usted entiende el llamado del Señor? Por eso los pastores, la mayoría de los pastores, nos ha tocado dejar todo lo que tenemos. La mayoría de los apóstoles, discípulos. Mire la vida de Pedro. Pedro era un pescador, ¿cierto? Mantenía a la suegra, ¿sí o no? Tenía empleados, estaba pescando un día, tranquilito, ¿sí o no? Era verano, ¿sí o no? No sé qué época era. Estaba así, ¿me entiende? Tal vez estaba, no sé si estaba pagando la casa, estaba haciendo un mortgage, no. Pero llegó un día Jesús, ¿y qué le dijo Jesús? Sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Ay, Señor, pero es que yo tengo que pagar este bote y estoy pensando comprar otros 4 más. Déjame pensarlo. La Biblia dice, y dejando las redes, ¿qué? Le siguieron. Aún Pedro más adelante le dijo, Jesús, lo hemos dejado todo por ti. Porque el verdadero líder de reino realmente tiene que negarse a sí mismo. Quiero que mire esto rápidamente. El verdadero líder tiene que pagar un precio. Diga amigo, pagar un precio. Mire lo que dice Mateo 10, 37 y 39. Hermano, yo no sé si usted entiende esto. Yo les expliqué eso a los líderes del liderazgo. Pero en el reino de los cielos hay niveles. Hay, diga amigo, posiciones. En el reino de los cielos hay posiciones. Hay gente que va a estar más cerca del trono y otros más lejos del trono. Hay gente que va a ver a Jesús una vez al año. Hay gente que va a ver a Jesús una vez al mes. Hay gente que va a ver a Jesús todos los días. Miren lo que dijo el Señor ahí. El que ama, ay, esta palabra está dura, agárrese ahí el cinturón, apriete el cinturón, porque miren lo que dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dijo el Señor Jesús? No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, Jesús es uno de los maestros más exigentes que existen en la historia de la humanidad. Es el más misericordioso, ¿cierto que sí? Pero exigente. Si usted realmente quiere ser líder de reino, mire lo que Jesús dice. Usted no puede amar a madre, a padre, no puede amar a nadie más que a Él. Porque si no, no es digno de Él. Ese es nuestro Dios. Como que yo le diga a mi esposa, ay amor, es que yo te amo tanto, pero es que amo a aquella y amo a aquella. Mi esposa me va a decir, ¿what? ¿Cómo? ¿O me amas a mí o a nadie más? ¿Sí, no? ¿Cierto amor? Ahí. Afuera de la casa, ¿sí o no? No, eso no hay nada que hacer. Ahí. ¿Sí? A ver, vamos a preguntar a las mujeres aquí. Empezamos por María. ¿Le gustaría compartir un hombre con 3 mujeres? ¿Sí, no, que no? Que levante la mujer que es sádica para hacer eso. Pues sí, eso es masoquismo. Bueno. A ver, hermano, a ver, los hombres aquí, ¿a cuánto le gustaría compartir la mujer con 4 hombres más? ¿Sabe una cosa? A nuestro Dios no le gusta compartir
su señorío, con nadie. La Biblia dice es un Dios celoso. Por eso el ejemplo que da el Señor a través de Oseas es tan claro. ¿Recuerdas la historia de Oseas? Se casa con una prostituta, ¿cierto que sí? Y la prostituta se da con este hombre, con este hombre, con este hombre. Imagina el corazón de Oseas, viendo a su esposa yéndose con otro hombre, y luego vuelve a la mañana y volvió toda contenta, y Oseas, ¿what? Y le pregunta, ¿ya me tienes el desayunito listo, Oseas? Y Dios le dice a Oseas, así me siento yo cuando mi nación, mi pueblo se va en pos de otros dioses. Hermano, escúchame bien, por eso Jesús es tan exigente y declara, es que el que quiere seguirme. Y el ejemplo más claro, ¿sabe quién es? Es Eliseo. Eliseo estaba con sus papás, ¿cierto que sí? Aún estaba trabajando en la finca de sus papás. Pero dice la palabra que pasó el manto de Elías. Eso significa la unción de Dios. Y lo que dijo Eliseo fue, dijo, güey, espere un momento, déjeme despido de mi papá, mi mamá, hago un barbecue y me voy detrás de usted. Y dice la palabra ahí, Primera de Reyes, ¿cierto? Versículo 19. Dice, y Elías, ¿qué se fue detrás de quién? Perdón, Eliseo se fue detrás de quién? De Elías. Y cuando Elías iba a ser ascendido, Eliseo le dijo, para donde usted va voy yo, papá. No, quédese aquí. No, yo me voy con usted. Porque Eliseo entendía algo, quería la unción del Espíritu Santo. Y para tener la unción del Espíritu Santo hay que pagar un precio. Digo, amigo, pagar un precio. Si usted quiere ser un hombre, una mujer ungida, hay que pagar un precio. Dios da la salvación a todo el mundo, ¿cierto que sí? Pero la unción no se la da a cualquiera. Escuche una cosa, usted puede ser salvo, pero puede no tener la unción. Porque la unción es el empoderamiento del Espíritu Santo para mover el reino de Dios donde quiera que usted camine. Por eso Pedro tuvo que negarse a sí mismo. Pedro tuvo que dejar todo lo que tenía. Pablo tuvo que dejar ¿qué? Todo. Moisés, dice la palabra, ¿cierto? Prefirió negarse, prefirió dejar el Nintendo, la tableta, el celular, la internet, el jacuzzi, los masajes. Dejó la playa por irse ¿a dónde? A un desierto. Y hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque ¿sabe? Pero ¿qué movió a Moisés? Ver a sus hermanos ¿qué? En esclavitud, maltratados. Y si usted va, eso es lo que tiene que mover el corazón de todos los cristianos, ver a la gente perdiéndose en el infierno. Pero muchas veces no nos queremos negar a nosotros mismos porque decimos que esta es mi vida. ¿Yo por qué tengo que hacer algo para los demás? Por eso yo recuerdo cuando fue que estuvimos hablando, Señor, yo quiero morir, yo quiero negarme a mí mismo para que yo cumplir tu propósito y que otros puedan vivir. ¿Qué otros qué? Yo les mandé a ustedes un devocional hoy de una mujer evangelista, ¿cierto que sí? Del avivamiento de Holiness Revival. Aunque era mujer en los 1800, si no me equivoco en la época, ¿cierto que sí? Se le vinieron encima a ella porque era mujer y era predicadora, pero le importó un comino. Ella entendía algo, Dios me llamó y voy a predicar la palabra, y a través de ella muchas personas vinieron a conocer a Jesús. Yo le digo una cosa, una de las cosas más grandes que un líder de reino puede experimentar es llevar a alguien a los pies de Cristo. No es tener casa, no es tener carro, eso no sirve para nada. Pero llevar realmente a alguien para que conozca al Señor, para que se arrepienta y que conozca a Cristo Jesús, eso es maravilloso. Porque realmente el verdadero trabajo nuestro como líderes no es establecer una iglesia, un buen edificio muy bonito. Realmente es compartir del evangelio ¿con quién? Con Cristo el Señor. Ahora no nos cansemos de hacer el bien, ¿cierto que sí? Pero Jesús dijo esto, mira, el que ama a padre, leámoslo otra vez, el que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dijo el Señor? No es digno, como quien dice, no me merece, ¿cierto? El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Por eso el gran pacto que Dios levantó con Abraham, ¿cierto que sí? Abraham estaba dispuesto ¿a qué? A sacrificar, a matar a su hijo para complacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Por eso cuando lo va a matar, hablamos el lunes de eso, ¿se acuerdan? Cuando lo fue a matar, el ángel le dijo, no, Abraham, ya sé que no temes, ya sé que eres dispuesto a hacer lo que sea por mí. Quiero que sepa una cosa, el líder del reino tiene que pagar un precio. Di conmigo eso, pagar un precio. Pregunta que está al lado tuyo, así que no te toca fácil.
Aquí en este momento nos ha tocado fácil. ¿Cuántos vinieron caminando 2 kilómetros? Nos va a tocar hacer una misión por allá a Guatemala, ¿sí o no? A las montañas de Guatemala. Yo creo que un pastor me comentó, era un pastor que fue allá a Guatemala. ¿A dónde fue? A Honduras. Que le tocó, no había camino, le tocó ir en burro, ¿cierto? Decir por allá. Y no había luz, les tocaba compartir la palabra de Dios a punta de velitas. Pero la gente llegaba. En mi país hay un dicho que dice: uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame a entenderlo aquí en Canadá antes que nos mande el Señor para otro lado, ¿sí o no? Dice: ay, Señor, ayúdame a entender tu obra, ayúdame a entender que somos llamados en este tiempo, que tenemos que negarnos a quienes, a nosotros mismos. ¿Cuántos están aprendiendo? Esta palabra final es dura, digo conmigo, es duro. Por eso dice la palabra que desde que Jesús empezó a apretar el cinturón, muchos discípulos lo dejaron. Cuando dijeron: uy, Jesús, ¿todo eso qué hay que hacer? No. Por eso usted se da cuenta, cuando el Señor le dijo al pueblo: es que no todo el mundo que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es una verdad. Porque no todo el mundo quiso pagar un precio. Y el precio, ¿sabe cuál es el precio? Amarlo a Él más que aún la canción esa de fuego, fuego, ¿te acuerdas? Fuego, fuego, que no se apague el fuego, ¿sí, no? Dice: porque hemos decidido adorarte solo a ti. Dice: porque hemos decidido amarte más. ¿Cierto que sí? Mucho más. Cuando usted dice decidir amar a Dios mucho más, básicamente está diciendo: Señor, me estoy negando a mí mismo y solamente quiero hacer ¿qué? La voluntad. Por eso esta parte final no era fácil digerirla esta noche, ¿sí o no? A mí me gustan los otros, las otras cualidades eran buenas: humildad, Señor, soy humilde, dependo de Dios, enojo. Pero cuando el último apretó el acelerador, el Señor dijo: y tiene que negarse así, y usted dice: momento. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta pagar el precio. Yo creo con todo mi corazón que si realmente queremos un avivamiento y realmente queremos atender el llamado del Espíritu Santo, este es el último paso que el Señor nos está llamando a hacer. Y la pregunta esta noche es: ¿qué te falta a ti para negarte a ti mismo? ¿En qué piensas más que Dios? ¿Cuál es tu prioridad en este momento? Claro, yo no estoy diciendo que Dios no está en tu corazón, quiero que quede claro eso. Pero en este caso Jesús está diciendo: yo tengo que ser el primero y el único. Ah, es que mi mamita, mi papito. Ay, es que el perrito. Que mi Facebook. Mi Instagram. Que mis planes y mis sueños, Diosito. Jesús dijo: no es digno de mí. Por eso le estoy hablando hoy a todos aquellos que están terminando este curso de liderazgo. Si yo le digo esto a un recién inconverso, sale corriendo por la puerta. ¿Es verdad? Porque dice: uy, todo eso toca hacer por Cristo. No. Dirá mi país: puede llorar. Así es en mi país. Pero aquellos que hemos entendido realmente que Dios nos ha llamado, y aquel que puede decir como Isaías: Señor, a mí me gusta ese capítulo, Isaías capítulo 6. Dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Ya lo que yo he aprendido en el caminar con Cristo es de que muchos quieren participar. Muchos han dicho: sí, yo quiero estar ahí. Muchos dicen: yo voy a colaborar. Muchos pueden, pero al final terminan botando la toalla. Yo le quiero ser muy honesto. He trabajado y he conocido personas con las que realmente tenía grandes expectativas, pero nunca quisieron pagar verdaderamente el precio. Lo pagaron hasta cierto punto y dijeron: hasta aquí, como cuando empiezan a apretar, como que a apretar, el Señor empieza a apretar. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando Dios lo quiere moldear a usted, Él empieza a apretar el tornillo. Y cada vez muchas veces se le aumentan las guerras espirituales, ¿sí o no? Usted quiere más de Dios y como que la guerra se intensifica, como que el Señor le da más chance al enemigo para meternos una buena.
¿cierto que sí? Pero no lo hace de maldad, sino que está realmente probando que está en nuestro corazón. Realmente está probando si realmente valemos la pena, si realmente estamos dignos de que el Espíritu Santo de Dios repose sobre nosotros. Realmente Dios está probando si realmente vale la pena colocar la unción del Espíritu Santo en nosotros. Porque recuerden una cosa, el Espíritu Santo de Dios, la unción del Espíritu Santo no viene sobre cualquier persona, sobre aquellos que anhelan la presencia del Espíritu Santo, aquellos que quieren decirle: Señor, me niego a vivir mi vida y decirte: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Claro, tú tienes grandes planes. Cuando dicen amén, yo tengo grandes planes, pero una cosa es que digo: Señor, aunque la pastora se me tiene que bajar de la nube, la pastora es la que me baja a mí del bus, porque yo empiezo a hacer no, pues amor, yo creo que podemos tal, y la pastora: ¿a dónde va? Y yo: ¿cómo así? Mira, y yo apenas, ¿está desinflándose un balón? Así me baja el Señor del bus. Pero es una verdad, porque aunque muchas veces nos cuesta entender con nuestra mente, tenemos que confiar con nuestro corazón. Y en nuestro corazón la verdadera verdad es que el mejor propósito para nuestras vidas y nuestra generación está en la voluntad ¿de quién? De Dios. No en la de nosotros queriendo meter a Dios ahí. Ahí hay un conflicto. Ahí siempre va a haber una ¿qué? Una guerra espiritual. Siempre va a ser la batalla entre lo que tú quieres y lo que Dios te está diciendo. Por eso cuando Dios te pide hacer algo, no lo haces, porque todavía estás ¿qué? En tu voluntad. Pero cuando estás en la voluntad de Dios y Dios te dice hacer algo, tú, no hay problema. Ahí eso es rápido que se da. Ahora quiero terminar con esto, y es la recompensa. Le estoy diciendo a mis hijos, porque ¿te acuerdas que te hablé acerca de la recompensa? Te dije que Dios era un Dios que recompensaba, ¿cierto? ¿Sí? ¿No me acordaba? ¿Cómo que no me acordaba? ¿Sabes qué es lo que me gusta? Que nuestro Dios recompensa. Ese es mi Dios. Mire lo que dice Lucas 18:29. Diga conmigo: negarme a mí mismo. Ay, mamá, esta noche tuvo que apretar el acelerador Jesús, ¿cierto que sí? Y lo hace en medio. ¿Hoy qué día estamos del ayuno? ¿24? Qué ayunazo, ¿sí o no? Ha sido el más salvaje ayuno que hemos tenido, yo creo que. Wow. De hecho, el enemigo sabe que nos quiere bajar del bus de alguna forma. Miren lo que dice ahí. Dice: y les dijo: de cierto os digo, básicamente la verdad le estoy diciendo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos. ¿Por quién? ¿Por la iglesia? ¿Por el pastor? ¿Por quién? Por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho. ¿Cómo dije? ¿Mucho qué? Más en este tiempo y en el siglo venidero. ¿Qué dice ahí? La vida eterna. El Señor está garantizando algo, y es que va a haber una recompensa, tanto en este tiempo como en la vida ¿qué? Postrera. Aún la Biblia dice: no hagáis tesoros. ¿Dónde, Margarita? Pero hacerlas ¿dónde, María? En el cielo. Entonces me pongo a pensar, esa gente que les dice: o se convierte al Islam o se muere. Pero se convierte al Islam, porque son cristianos. Son cristianos a convertirse en Islam, porque realmente así los cogen. Les dije: se convierten al Islam o se mueren aquí. Y esa gente prefiere morirse antes que negar a Cristo. Yo digo una cosa: esa gente tiene un llamado en su corazón, hermano, y una convicción como la que usted y yo debemos tener hoy aquí, de que si realmente somos salvos. Estuvimos hablando el día lunes de eso, de la salvación. Realmente la convicción de ser salvos la da el Espíritu Santo del Señor. Y esa gente tiene una convicción de decirle al que le va a quitar la cabeza o al que le va a pegar un tiro, decirle: ¿sabe una cosa? Me prefiero morir antes de negar a Cristo.
y literalmente mueren. Si usted se da cuenta, Dios va a hacer chequear esta nación, Canadá. Dios va a hacer chequear los Estados Unidos, como usted nunca se lo va a imaginar. Porque estamos viviendo una sociedad tan cómoda que si el aire está muy frío, la gente no vuelve a la iglesia. Si la música está muy alta, no vienen a la iglesia. Si nevó, no vienen, y si hace calor para la playa, entonces no venimos. Estamos en un tiempo donde estamos acomodando tantas cosas a nuestra vida, al evangelio, que realmente Cristo diría, no son dignos de mí. Así que mi pregunta esta noche es, ¿eres digno de ser un líder de reino? Porque ahí es donde viene la confrontación en esta noche. Estamos siendo dignos, realmente estamos trabajando para realmente llegar a ser dignos del evangelio, dignos de decirle, Señor, soy digno de ser llamado un líder de reino. Este es el último punto y era el más hard de todos los 10 clases que usted haya venido aquí. Pero es parte de lo que el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque en este momento usted va a definir, como cuando hay una pelea, ¿sí o no? Y usted dice, cruce la raya, papá, cruce la raya. Y el que la cruza es que realmente se va a meter en el, ¿sí o no? Básicamente es lo que el Espíritu Santo está diciendo. O sea, el Espíritu está cruzando una raya y realmente quiere ser un líder, cruce la raya. Y tiene que haber gente en este salón que tiene que ser como Isaías, decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿qué hay que hacer? Porque cuando cruza la raya, básicamente está diciendo, Señor, me estoy negando a mí mismo, y lo que tú quieres que haga, yo lo voy a hacer. Esa es la enseñanza de esta noche. ¿Le pareció dura? Ay, 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 eso me lo tocó digerir, me lo hace rato. Hermano, yo sé que no es fácil abandonar nuestros sueños que pensamos que son los mejores. Seguir al Señor no es fácil. El que te diga a ti que ser cristiano es fácil, no es fácil. Ser cristiano es difícil. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos, en unas versiones dice los valientes, ¿la qué? Arrebatan. ¿Por qué dice la arrebatan? Porque está en manos de Satanás. Y porque necesitamos una generación que se niegue a sí mismo y que te quieran ser empoderado por el Espíritu Santo para arrebatar las tinieblas y traer nuevamente lo que realmente nos pertenece. Muchos de nosotros en este momento tenemos batallas espirituales. La iglesia tiene batallas espirituales. Pero en este momento el Señor está preguntando realmente quién realmente quiere ponerse, como le dije a Silvia, la camiseta y realmente entrar en la batalla espiritual. Hay gente que, yo les conté a ustedes, un día estaba orando en una oración y a mí me gusta, yo soy de los que he aprendido a guerrear. Y un día una oración empecé, Señor, en el nombre de Jesús, te vas, Satanás, y agarré esos demonios y les hice así, y luego, ¡pah! ¿Sí me entienden? Ahí los levantamos a pata y a puño. Y le terminamos de orar y una hermana me dice, ay, pastor, ¿y usted por qué hizo eso? Le dije, ¿cómo que por qué hice eso? ¿Ah? No, estoy exagerando. Como, Nancy, estamos orando. Es una ilustración, ¿sí me entiende? Tipo, ¿sí? Eso que usted se sube a la silla y hace ¡tin! Pero es que sí, no. Pero es que realmente Cristo, escúcheme bien, Cristo nos mandó a destruir toda obra del diablo. Por eso recuerda el testimonio, a todos los que están aquí yo les compartí el testimonio el día lunes. El brujo levitando y la misionera, ¡ting!, afuera. Eso es lo que Cristo nos está mandando a hacer. ¿Está bien, amor? Pero entonces realmente en esta noche Dios está llamando líderes espirituales, líderes de reino. Recuerda una cosa, Dios no está buscando corazones perfectos, pero sí está buscando corazones dispuestos, no perfectos, pero sí dispuestos a hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. Hay gente que dice, yo prefiero ser un cristiano regular.
Bueno, hay gente que desea hacer eso, pero realmente no creo que llegue muy lejos. Pero hay una generación que se está levantando y está diciendo: yo no quiero quedarme en la silla, pastor. No solamente aquí en esta iglesia, en las iglesias están levantando gente que realmente está diciendo: ¿sabe qué? Alguien tiene que interceder, alguien tiene que ayunar, alguien tiene que hacer la obra, alguien tiene que predicar, alguien tiene que compartir el evangelio, alguien tiene que vivir en santidad. Hay alguien que está dispuesto a hacer eso en este lugar. Todo el mundo dice por eso nadie dijo amén, que lo están pensando. Mi hermano, es tiempo de destruir la obra del diablo. Y la única forma es negarnos a nosotros mismos. Porque si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, va a aparecer una manzanita. Y como no te negaste, se te va a hacer ¿qué? Atractiva. Cuando usted no se niega a sí mismo, vamos a poner un ejemplo y terminamos. Cuando una mujer, o echar a las mujeres, cuando una mujer no se niega al chisme, y todavía lo mantiene en su corazón, llega un momento donde el enemigo conoce eso y la manzana que le pone es ¿cuál? El chisme. Y como usted no se negó en esa área de su vida, adivine qué va a pasar. Usted se va a ir así. Y ahí pasa lo que pasó en Isaías. Todo lo que se cosechó, todo lo que se sembró, el enemigo se lo va a robar. Básicamente lo que el Señor nos está hablando en esta noche es que es tiempo de negarnos a nosotros mismos. Es tiempo de decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es tiempo de decirle: Señor, si usted realmente siente en su interior el llamamiento del Señor, esta palabra es para usted. Si realmente usted siente en su interior que el Espíritu Santo lo está llamando a ser parte de la obra de Cristo, escúcheme bien, activa, estoy hablando de la gente activa, no los que se vienen a sentar y irse para la casa a dormir, de la gente que quiere levantarse y decirle: ponerse la armadura del Señor y decirnos que vamos a levantar esto y vamos a guerrear y vamos a cimentar el reino en esta nación, cueste lo que cueste. Esa gente es la que tiene que